Hola, 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 por acá Magda Villardo Campos en el primer episodio de Entrevistas con los Maestros. Y bueno, este primer episodio es muy especial porque tengo, más que colega, podría decir hermana, amiga del alma, la maestra Lorna Repillosa, una artista multifacética que, como vieron en la intro, hace de todo. De hecho, somos unas almas muy similares porque nos consideramos renacentistas. Ustedes saben que el hombre renacentista era gente polímata que no solamente hacía una actividad. Por ejemplo, el que era arquitecto descubría que de repente además era pintor, era músico, filósofo, médico y tenía más de una profesión. Así es el caso de Lorna, que aparte de flautista dulce, flautista transverso al igual que yo, bailarina, instructora de yoga, actriz de teatro, creo que no se me pasa nada, ¿no? Bueno, docente, especialista en educación musical, la primera camada de viudanza en danza tradicional, o sea, una joya de persona que tenemos acá. Y bueno, hablo un poco contigo. En primer lugar, ¿quién te llevó a introducirte en la docencia? Porque ser docente es algo que es un llamado. Yo siempre digo que la docencia es un llamado. ¿Cuándo sentiste o cuándo crees tú que fue ese momento? El tema de la docencia fue bien particular porque nunca me lo propuse, ¿no? O sea, se me fue dando solo. ¿No? La cercanía con los niños, siempre rodeada de niños, incluso desde pequeña, los niños querían estar conmigo. Pero luego fue pensando en una carrera que fuese cercana a mí, que pudiese estudiar acá en Maracay, porque no me podía ir fuera del estado, no me podía ir fuera del país, que era lo que yo quería en el momento de hacer una carrera universitaria. Entonces, bueno, en esa cosa de lo multifacético, yo en realidad iba a estudiar era educación física, por la cercanía, por la danza, y me iba a ir por el área de gimnasia rítmica. Pero entonces, haciendo las pruebas para gimnasia, me enteró de la carrera de música, que estaba recientica, y entonces, bueno, por supuesto, ya yo venía estudiando música desde los 12 años, y bueno, me fui a hacer las cosas en música, en el pedagógico de Maracay. Y no fue que yo quería ser docente, sino que era la carrera más cercana que había para mí en ese momento, la posibilidad que yo sentí que había en ese momento para mí. Y creo que lo hice bien, creo que escogí bien la carrera, porque bueno, a raíz de eso se hizo todo un mundo de posibilidades del que, gracias a Dios, estoy muy conforme en este momento de mi vida. Y bueno, estudiando allí en el pedagógico, bueno, me salió la oportunidad de trabajar en un preescolar. Tampoco lo tenía planteado, porque trabajar con niños chiquiticos no me lo imaginaba. Yo pensaba trabajar con gente más grande. Entonces, bueno, nada, tuve que ponerme a estudiar porque yo me burlaba mucho, y quiero decirlo públicamente, y pedirle perdón a la maestra de preescolar, porque yo me burlaba muchísimo de ellas, incluso cuando estudiaban conmigo. Pero cuando me tocó trabajar, de verdad que mi respeto y mi admiración para los docentes de educación inicial. Yo tuve que ponerme a estudiar, tuve que leerme el currículo de educación inicial, tuve que hacer muchas experimentaciones, tuve que dejarme acompañar con los especialistas para poder empezar a trabajar con esta área, que no es nada fácil. Pero bueno, gracias a Dios, fue una experiencia bellísima. Bueno, de hecho, me encanta mucho trabajar con niños pequeños, vamos a decir lo que es mi especialidad en el área docente. Y me sirvió muchísimo el tener como varias partes de mi vida, o sea, la danza, la música, las artes plásticas, el yoga, para poder utilizarlo con los niños pequeñitos. Los niños pequeñitos son artistas en potencia, entonces son pintores, cantan todo el tiempo están haciendo ritmo, todo el tiempo están explorando, entonces muchas de las cosas de las que venía trabajando corporalmente, auditivos, visuales, fue como asentándose en el preescolar con educación inicial, pero esa metodología que fui desarrollando con los años me permitió ver que también funcionaba para cualquier edad. Claro, pero el experimento, el laboratorio, fue la educación inicial.
qué bonito eso de inicio, y qué importante eso que dices de que te preparaste. Muchas veces los músicos, los bailarines, los actores en general, caemos en la docencia por una necesidad, bueno, necesito monetizar y no todo el tiempo tengo un espectáculo, pero tengo la posibilidad de enseñar lo que sé a niños. Y eso de prepararse, de entrar a la universidad a estudiar o asesorarse con los expertos. En próximos episodios ustedes van a ver también otra persona, la maestra María Alejandra, que empezó a dar clases y su mamá era docente y su mamá, mira, mejor por aquí, mejor por allá, y más adelante también vamos a tener al gurú. Y él también tuvo al maestro Toñito y a sus maestros, sus mentores, mira, el camino es esta es la vida. Siempre es importante tener ese acompañamiento. De hecho, nosotras ahora estamos en esa etapa de acompañar a las personas que se están iniciando en esta área de la docencia, porque no es fácil atender niños, porque tienen necesidades totalmente diferentes a los adultos, comprender los canales de comunicación, de que algunos son más visuales, otros son más de que va y lo apapacho, otros no los puedes tocar, no los puedes ver, no les gusta. Y entender eso es maravilloso, ¿no? Y sobre todo, Marta, porque nosotros venimos de una generación de grandes maestros, de eso no hay duda, pero donde la educación era muy rígida. O sea, eran grandes maestros, pero había mucho de temor. Y bueno, esta generación nuestra, porque además Marta y yo estudiamos juntas, es una generación de que queremos ser docentes más amables, más cercanos, más de acompañar al estudiante, más que yo soy la clase toda, porque constantemente, y las conversaciones que hemos tenido afuera con Marta, mira, he aprendido mucho dando clases. O sea, cuando uno es docente, el abanico tiene que estar abierto para aprender constantemente. Si el muchacho está ahí, uno lo que hace es darle algunas indicaciones porque, bueno, por la supuesta experiencia que uno tiene, ¿no? Y que, bueno, tiene el título para algo. Pero uno está constantemente aprendiendo. Y yo creo que la educación, y sobre todo la artística, debe ir enfocada hacia eso, pues, acompañar al estudiante en esas inquietudes y en esa búsqueda. Porque ahora con la cosa de los medios, bueno, que todo está en internet, que hay mucha información que incluso no te llega a ti porque hay demasiada, es un feedback más bien. Sí, eso es importante también, el adaptarse a los tiempos modernos, cosa que no pasaba con nuestros maestros, porque como tú dices, eran tan rígidos, ese proceso de enseñarnos que es como yo aprendí en la academia y no hay otra forma. Y hay experimentación constante, porque, bueno, por ejemplo, Sarah Jeffrey está mostrando en su canal nuevas flautas dulces, modernas, para tocar música contemporánea y al mismo tiempo sin abandonar las flautas de pico. Y bueno, hablando ya así de las flautas de pico, ese amor por la flauta de pico, ¿cómo arrancó? Bueno, por mi maestra Isabel Mejía. Ella es una persona muy particular. Yo la llegué a admirar mucho porque ella daba clases en el conservatorio y bueno, esa era una cátedra así como escondidita, ¿no? De hecho, estaba en un cuartico hacia las afueras de una sesión del conservatorio y yo llego allí, no sé, me llamó la atención tal vez ella, porque ella también venía de la danza, ella había sido discípula de uno de mis maestros también, Andrés Oropesa. Y entonces en ese momento yo estudiaba las dos cosas. Entonces yo daba clases en la escuela de danza y daba clases en el conservatorio. Y ella me vio y me dijo, mira, ¿por qué no vienes a probar esta clase? Y ella también daba rítmica, la materia rítmica. Y entonces por ahí conecté con ella. Por supuesto que en la primera clase me enganché. Y bueno, hasta que tuve con ella mi primera, digamos, infancia musical con la flauta. Lamento terriblemente no haberla aprovechado más. En ese momento yo bailaba muchísimo, estaba muy dedicada a la danza, pero lo que aprendí de ella, bueno, ha sido la base de toda mi carrera como docente, como flauta. Cabe destacar que yo la rescaté, porque ella estaba, no, yo soy bailarina. Es más, yo me acuerdo la primera clase, la pedagógica, yo estoy aquí porque yo voy a hacer yo soy bailarina, lo mío es bailar. Yo estoy haciendo música para bailar. Sí, y resulta ser que, bueno,
en el Sí, pedagógico. ella realmente, mire, hay dos personas que son culpables de que yo me haya dedicado a la música. Y por muchas razones. Ella, que, está bien, tú te dedicas a la danza, pero ella fue metiéndome. Las flautas dulces primero que la Ajá, transversa, y transversa te la puse la así. primera flauta tenor que yo tuve me dijo, toma. Y la segunda, Era y bien, se la la metí. primera flauta transversa que también ella llegó cuando yo estaba en la cosa de escoger que se escogió, porque siempre lo mío han sido los instrumentos de viento, que se escogió un oboe, que se escogió un clarinete, que se escogió una flauta, y entonces ella llegó un día, mira, toma chica, ¿qué quieres la flauta? Me la paga por parte. Me la paga por parte. Y bueno, fíjate que a la prueba está de que es tremenda flautista dulce, ha seguido investigando, ha seguido estudiando el instrumento y ustedes van a ir viendo cachitos del trabajo y oyendo también de ella, que lo he ido insertando a lo largo de la entrevista. Y es un trabajo maravilloso. De hecho, ya fundó su escuela, Música y Movimiento Escolar Artes Integradas. Yo estuve en el génesis de esta institución. Sí. Siento mucho cariño, mucho aprecio, porque estar en el génesis de un movimiento que se está consolidando, porque aquí no nada más es la flauta dulce, piensa que ese es música en movimiento, tenemos mucho de lo que es Dalcross y aquí busca la integralidad, que dice artes integradas, integrar las artes, porque antiguamente se creía que usted estudia música, usted no puede estudiar más nada, usted no puede ver, si acaso la danza podía ver la música porque, bueno, es un recurso, una herramienta. El teatro podía ver la música, pero el músico no podía decir, me voy para danza, me voy para teatro, para arte plástica, fotografía. No, ahí. Y hoy día, bueno, ella con su academia nos ha demostrado que sí se puede formar artistas integrales con la misma formación de ella, de sus hijas, bueno, la mayor, una bailarina y cantante y actriz bellísima. Y la más chiquita, bueno, en vías de formación. Bueno, Lorna, hablando un poco de integralidad, hay algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y es el tema de cómo incluir el yoga en la formación artística. Yo sigo un canal de YouTube, yo se los voy a dejar enlazado. Sí, yo lo vi. A Sally Kalani. Primero lo seguía en Facebook, después empecé a seguirlos en Instagram y recientemente empecé a seguirlos en YouTube. Y es importante cómo nosotros los músicos hemos ido, y los artistas en general, descuidando el aspecto físico, en especial los músicos, porque el teatrero y las bailarinas están más pendientes de la parte física, pero el músico, malas conductas toditos, incluyendo. Entonces, ¿cómo has ido integrando esa conciencia? Porque eso es crear conciencia de la importancia del cuerpo y de la percepción corporal al instrumentismo. Bueno, fíjate, la experiencia que de donde partió esta experiencia fue del laboratorio de educación inicial. Cuando trabajaba en preescolar, yo quería buscar formas, métodos que fuesen más cercanos a la corporalidad, sobre todo por el aspecto de la danza, ¿no? Y de allí, pero como después me di cuenta que me servía también para otros aspectos de la vida, entonces se fue incorporando. Por ejemplo, cuando trabajaba con los pequeñitos, eran formas de explorar el cuerpo, cómo podemos mover la cabeza, cómo podemos respirar, o sea, más que todo sentir, porque el yoga tiene un aspecto además de artístico, estético, pero también el yoga se trata de conectar, y sobre todo conectarte contigo. Luego y bueno, yo lo aplicaba básicamente para mí, porque bueno, como vengo desde el tema de la danza, o sea, en la danza contemporánea, muchas de sus posturas vienen de base del yoga. Entonces, bueno, para mí era una cosa muy natural, ¿no? Pero entonces después tuve otra experiencia con un taller de canto que hicimos con el maestro Guillermo Domínguez, que claro, había estudiado en Europa, entonces estuvo acá un tiempo en Venezuela y me dijo, vamos a dar yoga en el taller. Y fueron 2 semanas bien interesantes y las primeras horas eran para la preparación corporal. Y resulta que esa experiencia fue maravillosa para los cantantes porque se conectaron más. Claro, él tenía una metodología bien especial que le servía a cada uno. Por ejemplo, yo hice el taller y entonces mis vocalizaciones eran con mantras. Entonces, esa experiencia
la fuimos trasladando a nosotros porque ¿qué nos permitió? Uno, tener un acondicionamiento físico. ¿Okay? Todo artista, toda persona, de hecho hoy día todo eso se recomienda para la salud, que la gente se ejercite de alguna manera. Bueno, el yoga es súper especial porque te conecta con lo físico, con lo espiritual, con la corporalidad. Entonces esas tres ramas son importantes para el artista, ¿no? Ok, entonces además del aspecto físico está el tema de la respiración, ¿okay? Porque el caso de los flautistas, los cantantes, es sumamente fundamental. El aprender a respirar, técnicas para eso que te ayuden a estar con la concentración, con la relajación, pero también que pueden ser aplicadas al instrumento. Y el otro tema es el tema de la concentración y la relajación. O sea, cómo tocar un instrumento sin lesionarte, cómo tocar un instrumento para disfrutar o hacer música para disfrutar y cómo no tener tensiones en tu cuerpo. O sea, de tantas estudiar 8 horas, 5 horas, hay instrumentos que, bueno, que necesitas mucho estudio, tu limitación necesitas fortalecerla, o tienes un concierto, tienes que prepararte para un examen, para una audición, y tienes que pasar muchas horas estudiando. O sea, ¿cómo canalizas ese estrés, esa tensión, esa angustia? Entonces, bueno, el yoga tiene todas las herramientas para facilitar eso. Si nosotros incluimos dentro de los programas formales, claro, ahorita porque yo tengo una escuela de arte, pero por ejemplo, cuando trabajaba en el preescolar, que no tengo una escuela de arte, sino que tengo un preescolar, cuando el tiempo que estuve allí se formalizó y bueno, las experiencias fueron bellísimas, incluso para canalizar y detectar muchas cosas. De hecho, aquí existe el EduYoga, que es una convención preciosa que habla sobre esas experiencias educativas con la yoga. Por lo menos aquí a nivel del estado de Aragua, que es donde he visto ese movimiento tan hermoso. Sí, sí. Entonces, si nosotros incluimos el programa de yoga dentro del programa formal de estudio, entonces eso va a permitir que sea de mayor productividad lo que hacemos. Porque bueno, hay una conciencia física, hay una conciencia espiritual, hay una conciencia mental de lo que se está haciendo. Y bueno, hay todas las cosas que le dije. Ya como para ir cerrando, porque bueno, Lorna tiene una carrera muy extensa. Han visto a lo largo de la entrevista clips de ella bailando. De hecho, lo que vieron bailando es el loco Juan Caravena, que lo hizo con el maestro Erly Ramírez de Macandal, que también hizo un trabajo hermosísimo con niños con condiciones especiales, niños con síndrome de Down, con algún tipo o grado de autismo o con algún compromiso físico que le impedía la movilidad. Sin embargo, se lograban hacer trabajos extraordinarios dentro de lo que es el ballet y la danza contemporánea y la danza experimental en sí. Entonces, bueno, ya yendo a cerrar esta parte, ¿cuál sería tu mensaje para futuros docentes? Porque esto lo ven flautistas y docentes y algunos que otros músicos, ¿no? A la hora de manejar su aula de clase, ¿qué es lo que te ha funcionado a ti? ¿Qué podrías aconsejar? Que estudien mucho. Primero, que se preparen para esta carrera, que tiene un gran compromiso, porque, o sea, somos los que van a inspirar, van a canalizar y van a ir llevando a la gente. O sea, no solamente a los niños, sino también a adultos, ¿no? Ellos llegan a uno con una necesidad, entonces uno tiene que tener algo que darles, independientemente que sea por un pequeño periodo, ¿no? Pero lo importante es que eso quede, que ese poquito tiempo o ese mucho tiempo, toda la vida, porque hay alumnos que se quedan con uno para toda la vida en diferentes cosas, aprendiendo después como colegas, como compañeros. Entonces, que eso quede, que la enseñanza sea para avanzar juntos. Eso es lo que es el mensaje que yo les daría. Para ello hay que prepararse, hay que estar constantemente estudiando, constantemente revisándose, porque el hecho de que seamos docentes no la sabemos todas, siempre, no nos da la verdad absoluta. Siempre se los digo a mis docentes y a mis alumnos, que yo no me las sé todas y que cometo muchos errores, pero que gracias a ello, bueno, uno tiene la responsabilidad de corregirlo y prepararse. La otra cosa es que bueno, que uno también en el fondo es
que se preparen muchísimo, que sean abiertos, que las aulas de clase sean experimentos para probar, bueno, esto me funcionó, lo dejo, no me funcionó, lo quito. Puedo mezclar cosas, básicamente eso, que el aula de clase sea un experimento. Por ejemplo, yo no doy clase ahorita como daba cuando inicié, o sea, he ido probando métodos, haciendo honor a nuestra universidad, que es Universidad Pedagógica Experimental, o sea, porque estamos experimentando, somos docentes investigadores, y el que investiga estudia toda la vida. Así es, y bueno, también haciéndole mención a nuestros grandes maestros de los métodos, creo que tenemos que volcarnos también hacia lo nuestro. Hacia lo folclórico, hacia lo tradicional. Sí, a lo tradicional. Esa es la base, o sea, conectarse con lo cercano que tenemos, ¿no? Las canciones infantiles, en el caso de los pequeñitos, en el caso de los grandes, bueno, hoy día somos globales, ¿no? Hoy somos venezolanos porque nacimos en esta tierra maravillosa y bueno, hay una serie de costumbres, una serie de cosas que tenemos aquí. Eso está allí, es nuestro ambiente natural. Pero también los muchachos hoy día son del mundo, la gente es del mundo, no es de un solo sitio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que debemos partir de lo nuestro primero, de lo que tenemos de nuestra lengua materna, de nuestra lengua materna, de nuestros sonidos, de nuestras costumbres, nuestros olores, nuestros sabores. Eso hay que tenerlo en cuenta también para conectar. Si esa base está bien, todo lo demás se puede experimentar, se puede desarticular y se puede emprender, mejorar, se puede generar conocimiento, se puede ser creativo y se puede evolucionar. Gracias, Lorna, por estar en este espacio. Prometo más adelante que hagamos alguna clase dedicada solo al yoga, porque es algo muy interesantísimo. Ahorita que yo vengo del tiempo de flauta y bajo, o sea, nos mandaban haga una actividad física, y también, bueno, más adelante les hablaré de eso, del método Pomodoro, que ya te dicen, no estudies 8 horas, tienes que estudiar un método Pomodoro con calentamiento previo, tocaste, después un descanso de 5 minutos, siguiente Pomodoro, y con que estudies 4 pomodoros, que cada pomodoro creo que son 25, 45 minutos, ahorita no recuerdo, pero con que estudies 4 pomodoros al día es mejor a que te lances 8 horas y corres menos riesgo de lesionar. Entonces, bueno, Lornita, gracias por estar en este espacio que es tu casa también. Para los que quieran recibir clases con ella de flauta dulce, de yoga, o estar en el área de teatro danza, Musimov, como conocemos cariñosamente a la Escuela de Arte Integrada Música y Movimiento, está en la avenida Ayacucho, digamos que unas cuantas cuadras del Mercado Libre, en las Residencias de Independencia. De todas formas, todas las coordenadas en redes sociales se las voy a estar dejando enlazada en la cajita de información, y aquí arriba en pantalla les debe estar apareciendo parte de la información. No olviden suscribirse al canal, activar todas las notificaciones, y nos vemos en un próximo episodio de Entrevistas con los Maestros, el segundo jueves del próximo mes. Bye.